Frontera. Línea real o imaginaria que separa un estado de otro. Es una de las fronteras más extensas y conflictivas del continente. También se adjudica como una de las más peligrosas del mundo entero, donde el contrabando es el principal motor de la economía. 12 millones de galones de gasolina de contrabando al año. Ahí está la policía, baja la cámara. Los 2.219 kilómetros que dividen ambos países están llenos de pasos clandestinos plagados de narcotraficantes. Son 90 kilos de cocaína que trataban de pasar la frontera de Colombia hacia Venezuela. Contrabandistas y grupos paramilitares, que sin duda alguna convierten esta frontera en tensión y violencia diaria. 3.500 personas han puesto en conocimiento del gobierno desaparición de algún familiar en la frontera colombo-venezolana. En la frontera colombo-venezolana, cada día una cantidad exorbitante de ciudadanos colombianos cruzan la frontera para hacer la compra en Venezuela. Esto gracias a que el gobierno venezolano subsidia los productos de primera necesidad, acción que conlleva a que sus precios sean tan económicos que se convierten prácticamente en un regalo para los consumidores colombianos. ¿Este atasco es todos los días? Últimamente sí. ¿Para cruzar la frontera? Vale, el que le están pitando. Aquí es donde entra el primer conflicto presente en esta frontera, y es que para evitar que los productos subsidiados por el gobierno salgan de Venezuela y sean revendidos en Colombia, las autoridades venezolanas requisan aquellos alimentos que están a punto de cruzar la frontera. La lista de productos subsidiados también incluyen los básicos de higiene personal, como pasta de dientes, champú, pañales, entre muchos otros. Todos aquellos son confiscados también antes de salir del país. Traigo 2 chichas que son para mi hija, 2 arequipas que son para mis hijos. Esto es lo que yo pido, contrabando que yo traigo, mire. Eso es contrabando, que eso es para la casa mía. ¿Y si son productos que están protegidos? Pero son para mi casa, yo soy venezolano como cualquiera de ellos. La medicina también me la van a quitar. El enjuague bucal y eso. Prefiero dañar y botarlo al piso, hermano. Yo me jodo mucho trabajando. Estas son las toallas sanitarias de mi mujer también. ¿Por qué no lo compra en Colombia? Papá, pues yo soy venezolano. Yo vivo en Colombia. Entonces tiene Yo que... soy venezolano, yo no soy extranjero. Exactamente, pero usted no puede pasar Yo no soy extranjero. Yo prefiero que esto se dañe. Yo prefiero que esto se dañe. Hermano, que ustedes me lo vayan a quitar. Yo prefiero que esto se dañe. Que ustedes me vayan a quitar mi vaina. Porque yo me jodo mucho trabajando para ganarme las cosas en mi lugar. Para que ustedes me vayan a quitar el sudor de mi frente. Eso es una injusticia. Si yo fuera un contrabandista, un ladrón, un delincuente, está bien. Pero es un hombre que trabajo. Esto lo compro es para mi familia. Las toallas sanitarias de mi mujer, ¿las van a quitar también? No, mano, tampoco hay derecho. Todos esos productos incautados son apartados para posteriormente subirlos a un vehículo que procederá a llevarlos al lugar donde los almacenan. Igual que la vida se encuentra afectada por algo tan simple como comprar alimentos, diariamente se calcula que el contrabando en esta frontera mueve más de 3.600 millones de dólares, según ambos países. No solo en productos de primera necesidad, sino también de sustancias psicotrópicas y gasolina, siendo este el comercio con más remuneración que exista en la frontera. Esta y un centenar más de razones hacen que la vida para los ciudadanos que residen y transitan día a día por la frontera se vean afectados, presos de ilegalidades que se cometen por un bien propio. La frontera entre Colombia y Venezuela se presta para absolutamente todo. La frontera andino-venezolana se encuentra en el top de las fronteras más activas de América Latina, y debido a esto es una de las que más problemas sociales y políticos posee actualmente. Es una frontera marcada por la ilegalidad y cuenta con alta presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. Durante años, la tensión militar armada ha sido un punto muy importante en esta frontera, y que se ha ido originando en consecuencia a las diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos durante el paso de los años. Después de múltiples enfrentamientos entre militares de ambos países durante varios años, cosa que generó la ruptura diplomática que estos dos tenían, el gobierno de Nicolás Maduro decreta un cierre momentáneo de la frontera con Colombia y también un despliegue militar hacia la frontera,
para así garantizar nuestra frontera de provocaciones colombianas. Pero esa frontera queda cerrada, pues, hasta nuevo aviso. La alta presencia militar venezolana en la frontera al pendiente de un posible intento de invasión y del otro lado la fuerza colombiana unida al apoyo estadounidense genera una gran tensión entre ambos países, donde se cree que puedan haber nuevos enfrentamientos en un futuro. Las FARC, o también conocida como Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, es un grupo que se dedica a traficar droga, extorsionar, contrabandear y asesinar a civiles, miembros del gobierno, policías y militares. Este grupo es uno de los principales problemas fronterizos. El gobierno de Colombia, a lo largo de muchos años, ha tratado de eliminar dicho grupo. También ha querido llegar a un acuerdo de paz, pero el problema inicia cuando el gobierno de Hugo Chávez decide apoyar al grupo terrorista. En la actualidad, Nicolás Maduro decidió darle refugio, así que este problema continúa. Esta es la base. Sí. Todos los símbolos rojos de guerrilla. Los símbolos de guerrilla. Guerrilla, 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 guerrilla. Aquí dice FARC-LN. Y esto es territorio venezolano. Sí, todo esto es territorio nacional. Nuestro segundo problema es el tráfico de combustible venezolano. A pesar de la clausura de la frontera andina, aún existen accesos ilegales por donde ocurren estas prácticas. El tráfico de combustible le genera un problema a Venezuela. Y por último, el problema más reciente y llamativo al ojo internacional, la gran inmigración, o mejor dicho, el gran éxodo que está sufriendo Venezuela, y en este caso hacia tierras colombianas. El conflicto histórico entre Venezuela y Colombia tiene antecedentes que datan de la época independentista, cuando la oligarquía colombiana detectó como una amenaza los ideales emancipadores de Simón Bolívar, basados en la doctrina Monroe. Para ilustrar este conflicto hay varios referentes históricos que se deben conocer. El Virreinato de Santa Fe o Nueva Granada fue creado por el rey Felipe V en 1717 y suspendido en 1723, hasta que el Ejército Libertador logró su independencia del poder español en 1819. La sede del poder se instala en Bogotá. Surge una industria y una producción agropecuaria fuerte para atender las necesidades de ese grupo humano, como telares, calzado, mobiliario y todo lo requerido para satisfacer a familias. A diferencia, aquí en Venezuela, solo se logró una capitanía general. La lucha por el territorio ha sido parte del conflicto entre la nación bolivariana y la neogranadina. Según una publicación, en Venezuela residen más de 5 millones de colombianos. La mayoría de ellos migró a territorio venezolano desde la década de 1960 para huir del conflicto armado que ahora, a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz con la guerrilla, ha mutado en otras formas de violencia. Ese mismo escrito expone que el gobierno colombiano emitió un informe publicado a finales de 2017 donde se detalla que 550.000 ciudadanos venezolanos residen en el país. Las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia están en su peor momento como a principios de la revolución.